Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 21 minutos de análisis político. Esta vez vamos a estar conversando con don Manuel González, ex canciller de la República de Costa Rica y quien aceptó nuestra invitación para hablar un poco sobre cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos de cara a las relaciones exteriores de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, Fanny, y a todos quienes nos escuchan. Un placer estar en este programa. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación de hoy un poco abordando estas polémicas que se han dado en torno a las relaciones exteriores de Costa Rica. Y particularmente a mí me gustaría que ahondáramos con respecto a esa situación que se ha dado, porque gran parte del gran activo que tiene el país es precisamente la imagen internacional que tiene tan sólida en materia de derechos humanos, en materia de ambiente, en materia de siendo una de las democracias más sólidas de la región. Y yo creo que han habido algunos episodios que han venido a un poco afectar esa imagen que ha tenido el país, como son algunas situaciones controversiales que han sido además muy criticadas por la opinión pública de Costa Rica. ¿Qué podemos decir sobre esta situación, don Manuel, que en particular ha estado tan afectada en la imagen de nuestro país a nivel nacional y yo diría que también ha golpeado un poquito internacionalmente? Bueno, yo trataría de verlo en positivo, Fanny. Efectivamente, usted hizo un comentario inicial que es cierto. El nombre de Costa Rica en el entorno internacional abre muchas puertas. A pesar de los vaivenes que pueda tener nuestra política exterior, creo que a lo largo de los años, sobre ciertos temas, y esto insistí mucho durante mi tiempo, hemos ido formando lo que podría ser una política exterior de Estado. O sea, yo no, me cuesta imaginar como costarricense tratando de entender el ADN de los ticos, que venga un gobierno, por ejemplo, y cambie radicalmente su posición sobre temas ambientales o sobre temas de desarme o sobre temas de derechos humanos. O sea, creo que nuestra línea ha sido bastante clara y continuada y sobre todo la continuidad. Yo recuerdo cuando asumí la Cancillería y un periodista le contesté más o menos esto que le estoy diciendo a usted y entonces me dijo, entonces no hay nada nuevo, es lo mismo de siempre. Yo le dije, no es así porque cada ministro y cada administración pone el énfasis sobre ciertos temas. Un tema que a mí me interesaba mucho y que lo desarrollé durante el tiempo pues que el mandato nos permitió era el de la diplomacia económica, por ejemplo, que era sacar provecho de toda esa instalación, infraestructura de embajadas y consulados que Costa Rica tiene en el exterior y aunar fuerzas con el Ministerio de Comercio Exterior y con CINDE y con Procomer, porque somos un país pequeño que no podemos seguir atomizados y más bien tenemos que multiplicarnos dentro de la escasez de recursos que tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir con esa coherencia, no distraernos en cosas que son de una importancia, digamos, muy relativa. Lamentablemente la Cancillería siempre ha estado como en el ojo de mucha gente porque existe ese imaginario de que son personas en el exterior que ganan muy bien, que, como dicen popularmente, se la tiran rico, ¿verdad? Que no hacen su trabajo, que no están bajo ningún control y que pasan de fiesta en fiesta. La realidad es que eso no es así, y si tal vez fue en el pasado, fue hace muchos años y las cosas han cambiado radicalmente. Hoy por hoy hay planes anuales de trabajo, hay calificaciones a las misiones y a los embajadores, hay un estricto control de las rotaciones, o sea, la gente que va y viene del exterior, ¿verdad? Cuando yo llegué me topé en muchos casos
de gente que tenía años, más de 10 años de estar en el exterior y nunca volvieron a Costa Rica. Y costaba, era como un globo ahí que era diplomático de Costa Rica, pero prácticamente había perdido arraigo a la situación nacional. A eso me refiero a las rotaciones. Los funcionarios que están en el exterior tienen que regresar cada cierto periodo, 4 o 5 años al país, y los funcionarios que están en Costa Rica también tienen que salir y agrandar esa imagen del país y tener ese roce internacional, pues para eso son diplomáticos, ¿verdad? Bueno, quizás ese es entonces uno de los primeros observaciones que podemos identificar en cómo debería de gestionarse esta carrera. Pero yo, bueno, en ese mismo línea que usted habla de cuál es un poco la ruta que cada uno de los cancilleres le da a la tarea de la gestión de las relaciones exteriores del país y a esa apertura que se dio en su momento en términos de comercio, en términos de imagen del país, en términos de cómo nos posicionábamos y cómo abríamos otros mercados, que incluso fue mucho de la gestión que usted realizó. A mí me gustaría como analizar un poco brevemente, pero analizar cuál es la continuidad que se le ha dado a esos procesos, porque tenemos, por ejemplo, que ya logramos entrar a la OCDE y eso tiene sin duda unos grandes desafíos, pero también tenemos una negociación que se cayó con la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cómo podemos ver esa continuidad? ¿Cómo podemos analizar esos espacios que se están abriendo y ahora dónde estamos ante ese panorama? Claro. Mire, ahora que usted menciona la Alianza del Pacífico, yo participé en varias reuniones de la Alianza del Pacífico como observador, como país observador que éramos, y además que observador. Recuerde que en el gobierno de Laura Chinchilla se había firmado ya una carta de intención, por ponerlo en esos términos, de que teníamos deseo de incorporarnos a ese grupo. No es un tema que haya sido muy popular en esta administración, ¿verdad? A eso no se le ha dado seguimiento y además, más bien hay un rechazo, pero además hubo un cambio de gobierno importante y de línea en México, que es uno de los países también líderes de la Alianza del Pacífico, y lamentablemente desde lo que se ve, de lo que se ve desde afuera, pues ha venido un poquito a menos, ¿verdad? No lleva el ímpetu que se sentía antes. Algunos países están en dificultades en el tema del liderazgo político, México uno de ellos, y entonces ha venido un poquito a menos la Alianza del Pacífico. La incorporación a la OCDE, sin embargo, es un paso sin duda alguna, es un paso muy importante. Esto es transversal al Estado costarricense, o sea, prácticamente no hay rincón del Estado costarricense que no se vea impactado de alguna manera por nuestra incorporación a la OCDE. Vea la cantidad de legislación que fue necesario aprobar para nuestro ingreso. Bueno, nuestro ingreso definitivo todavía está pendiente. Recuerde que la Asamblea Legislativa todavía no ha ratificado el protocolo de incorporación, pero bueno, no se vislumbra que eso vaya a tener mayores problemas. Con todos los problemas que tenemos en este momento, pues evidentemente no ha sido de la prioridad que traía en el pasado. Y probablemente haya más legislación que aprobar, porque el mundo continúa. O sea, el ingresar a la OCDE no es un fin en sí mismo, es apenas el inicio de una carrera de largo plazo, ¿verdad? Con ese grupo de países con los que vamos a estar interactuando en esa organización. Hay algunos detalles, claro, importantes, que parecen administrativos, pero que no lo son más de fondo, sobre quién va a estar a cargo de esa relación, cuál ministerio, si va a ser una comisión presidencial, si lo va a continuar COMEX o va a ser alguna articulación con Cancillería. Una cosa era el proceso de incorporación, que era un tema técnico, ¿verdad? Y COMEX hizo esa coordinación, servía como de una especie de secretaría técnica, llamémoslo así, coordinando con todas las demás instituciones, pero ahora viene un proceso
que no solamente es técnico, sino también muy político. Y Ujú. me parece que en una política exterior coherente no se puede dejar de lado ni mucho menos la Cancillería, porque si bien lo que hace COMEX en materia de política comercial es parte de la política exterior del país, Ujú. que la hemos decidido segmentar de esa Ujú. manera, pues Ujú. tiene que haber armonía y coherencia, porque si no, volvemos a lo que decía yo al inicio, desperdiciamos recursos, quedamos mal en el extranjero porque se evidencia que al interno no hay coordinación, no hay Ujú. comunicación y siguen esas rencillas tradicionales y muy innecesarias entre comercio exterior y Ministerio de Relaciones Exteriores, Bueno, cuando más bien. incluso ha surgido, perdón, la propuesta ya nuevamente, ¿verdad?, de que COMEX o bueno, todo lo que tiene que ver con comercio exterior vuelva a la Cancillería, ¿verdad? Estos cambios que se han dado a lo interno de relaciones exteriores, con los cambios que hemos tenido de canciller, ¿cuánto podrían afectar, a su juicio, todo el tema de la gestión de la política? Hemos visto también errores que se han dado en esta administración que no los veíamos desde hace mucho tiempo, cosas tan sencillas como que parecieran menores, pero realmente cuando se está hablando de la imagen y de la representación institucional de un país por medio de redes sociales, también es muy delicado la imagen que nosotros estemos proyectando. ¿Cómo podemos entender o estos cambios que se han dado en Cancillería y cuánto ha afectado esa dirección clara, contundente y esa coherencia que precisamente usted hablaba en cuanto a la conducción de las principales políticas que debería de tener el gobierno? Claro, claro. Mire, tradicionalmente ha sido inusual que haya tanta rotación de Ujú. cancilleres en una administración. Ujú. Tal vez a quienes nos escuchan, pues recordarles que en 3 años de gobierno, eh, 3 cancilleres han existido. Ujú. En el caso mío, pues yo estuve los 4 años, en el caso de mi antecesor estuvo los 4 años también, Ujú. y ahí podemos ir para atrás de que no ha habido tanta rotación en materia de cancilleres. Ujú. Y creo que obedece un poco en materia de política exterior a lo que le mencionaba ahora, de que ya los grandes lineamientos de nuestra política exterior están trazados y no se trata de hacer cambios bruscos, sino de profundizar en nuestras posiciones con otros países y en el ámbito multilateral, que es sumamente importante. Recordemos que en política exterior, a la hora de pasar a lo que yo llamo la acción exterior, pues tenemos dos grandes bloques. La parte bilateral, que es la relación de Costa Rica con países específicos, Estados Ujú. Unidos o con Francia o con Italia, y luego está la parte multilateral, Ujú. ¿verdad? Que son los organismos como la OEA, la ONU, en Bruselas, la Unión Europea también, que cobija a todos los países miembros de la Unión Europea. Entonces, y Costa Rica tiene que apostarle mucho al tema multilateral porque nuestro recurso humano y económico es muy limitado. Recordemos que hay países que tienen, bueno, no sé, Estados Unidos debe tener embajada prácticamente en cualquier país del mundo, ¿verdad? 190 embajadas debe tener, por lo menos. En el caso nuestro, no podemos darnos ese lujo. Y entonces es a través de la coordinación en los foros multilaterales que podemos avanzar mucho nuestras posiciones. Ujú. Hubiera sido deseable. Yo conozco muy bien al canciller Solano, el actual, es una persona muy dinámica, muy conocedor desde hace mucho tiempo de esas grandes líneas de la política exterior del país. Y bueno, de esos tres, pues sin duda alguna, los tres que han pasado es el más dinámico, el más claro y el más coherente. Ojalá más Ujú. bien hubiera sido él mi sucesor, porque hemos perdido tiempo en esos 2 primeros años. Ujú. La política exterior no parecía ser una prioridad prácticamente en ningún campo.
Ujú. Y bueno, lamentablemente para el canciller Solano, pues le tocó, cuando él entró en enero o principios de febrero del año pasado, pues al ratito le Le cayó tocó la la pandemia. pandemia y no ha podido, eh, digamos, ha hecho todo lo que ha podido en esas circunstancias, ¿verdad? Ujú. Pero, y haciendo conferencias virtuales y todo esto, que es muy importante, y por supuesto hay un ahorro importante por los desplazamientos, pero déjeme decirle, Fanny, que desde mi punto de vista, no es sustituible la presencia y las reuniones presenciales, Ujú. tanto a nivel multilateral como bilateral. Y le voy a Ujú. decir por qué. Porque cuando hay una reunión de, diga usted, de la Convención sobre Cambio Climático, Ujú. eh, claro, el canciller va y participa en algunas reuniones de fondo, pero todo lo que no se ve, Ujú. todas las reuniones bilaterales que se hacen, todo lo que se aprovecha para tener reuniones con otros cancilleres a nivel bilateral o con grupos de trabajo, es fundamental, es muy, muy, muy importante. Y eso, lamentablemente, por el formato en el que estamos ahora en la pandemia, pues no se está dando, ¿verdad? Ujú. Entonces Ujú. es como la reunión virtual en sentido estricto, pero todo eso que, ese acompañamiento de otros encuentros y de otras cosas que se pueden avanzar, precisamente por tener a muchos de sus homólogos en un mismo lugar, eso Ujú. lamentablemente no se está dando y definitivamente es un reto muy grande para la acción exterior del país. La acción diplomática. Con los cambios que se han dado en la región, los cambios, la reciente elección en Estados Unidos con Biden y los otros presidentes que también han sido electos y vienen cambios también en cada uno de los gobiernos latinoamericanos, varias elecciones recientes. ¿Cuáles puertas podríamos abrir en estos momentos o cuáles espacios, cuáles oportunidades podríamos visualizar en un momento donde efectivamente la situación, no solamente en Costa Rica, sino también en muchos países, es complicada por el tema de la pandemia? Tenemos tasa de desempleo realmente eh, sin precedentes en el país, ¿verdad? Y unos grandes desafíos que tenemos internos, pero a nivel externo, ¿qué oportunidades se pueden visualizar con estos cambios que han habido a nivel en otros países? Me voy a focalizar, si me permite, en el caso de Estados Unidos por la enorme importancia que esa relación revierte para Costa Rica. A algunos les puede gustar y a otros disgustar que Ujú. seamos tan dependientes y tan cercanos a Estados Unidos, pero es la realidad. Esa es la Ujú. realidad. Nuestra cercanía geográfica es el país del que viene o venía la mayor cantidad de turistas, es el país del que proviene la mayor cantidad de inversión extranjera directa que genera empleos y Ujú. en muchos casos empleos de calidad, especialmente en el sector de servicios. Es nuestro socio comercial más importante. Eh, yo que fui ministro de Comercio Exterior siempre traté también de diversificar al máximo y tratar de no depender tanto de nuestra relación con Estados Unidos y ver el mundo entero como nuestro mercado. Pero la realidad se Ujú. impone y digámoslo así, la energía a nivel mundial que Estados Unidos despliega, pues es una realidad que no podemos obviar y es una relación que tenemos siempre que mantener muy buena, con mucha comunicación, Ujú. ojalá al máximo nivel. Y en esta ocasión se presenta una gran oportunidad para Costa Rica, como es el tema climático, ¿verdad? Recordemos Ujú. que la administración que acaba de terminar el presidente Trump, pues él se Ujú. salió del Acuerdo de París, en el que Costa Rica Correcto. tuvo una participación muy activa, y ahora Ujú. el presidente Biden ha revertido esa decisión y ha reingresado al Acuerdo de París y Ujú. tiene planes y propuestas, digamos, muy agresivas en cuanto, y positivamente agresivas, en Ujú. cuanto a los cambios que deben hacerse para alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos de París e inclusive, ojalá, antes de las fechas.
manteniendo una ambición, lo que se llama una ambición alta en cuanto al cumplimiento de esos compromisos. Y eso es muy positivo y ahí podemos encontrar puntos de encuentro, de trabajo conjunto. Por supuesto, Estados Unidos tiene siempre sus propios intereses y los nuestros son distintos en muchas materias, pero se presenta ahora una gran oportunidad de avanzar en lo que es la agenda de cambio climático de Costa Rica en línea con los acuerdos de París, con un socio tan importante como es los Estados Unidos. Y otra parte que no podemos dejar de lado con los Estados Unidos es la lucha contra el narcotráfico. Ahí se necesita una labor muy activa, ¿verdad?, de nuestra embajada en Washington a nivel tanto de senadores como de congresistas y por supuesto también con el Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente a nivel de congresistas y senadores para que Costa Rica en cualquier plan de, por ejemplo, estos que ha anunciado el presidente Biden, programas que tienen un contenido económico muy grande y que se focalizan nada más en el llamado Triángulo Norte, ¿verdad? Honduras, Guatemala y Salvador. Uno lo liga inmediatamente, sí, hay un problema migratorio ahí y mucha gente que se va o se quiere ir a Estados Unidos, pero no podemos dejar al resto de los países, o por lo menos no podemos dejar a Costa Rica fuera de esos programas, porque la cantidad de drogas que pasan por acá y que definitivamente una vez que pasan nuestras fronteras es una enorme cantidad, llega definitivamente a Estados Unidos. Eso hay que llamar la atención. Nosotros necesitamos más seguridad, necesitamos más equipo. En la administración pasada conseguimos 3 barcos, o sea, no son nuevos, pero estaban reacondicionados, estaban prácticamente nuevos, equipo, helicópteros, 4 helicópteros que se consiguieron, que no teníamos, lo que teníamos eran unas burbujitas ahí, pequeñitas, y ahora pues tenemos mejores condiciones. Eso hay que profundizarlo, es nuestro interés y es el interés de ellos, pero hay que llamar la atención fuertemente de que Costa Rica no es un país graduado o que puede, digamos, contener la enorme cantidad de droga que pasa, especialmente por el Pacífico. Sí, está el acuerdo de vigilancia conjunta, pero usted sabe que ellos no pueden detener, no pueden arrestar. Entonces, hay dificultades ahí en lo que tiene que ver con nuestras aguas territoriales. Y bueno, de nada nos sirve que nos digan que va una lancha rápida en tales y tales coordenadas cuando no tenemos cómo llegar ahí, porque no tenemos el equipo. Entonces, yo no estoy diciendo que la agenda deba resumirse a esos 2 temas, pero esos 2 temas son muy importantes, deben dársele seguimiento y presentan oportunidades de trabajo en otras áreas. Bueno, en esa misma línea, siendo uno de los socios más importantes que tenemos nosotros, por lo que mencionabas anteriormente, me parece que también hay que cuidar mucho las relaciones con otros países que podrían afectar o podrían incidir en esa relación que tenemos con Estados Unidos, como es el caso de, por ejemplo, lo que se ha hablado de los recientes acuerdos que se han firmado con Cuba, que de una u otra manera también generan ese escándalo político, no solamente nacional, sino también internacional, sobre las relaciones que tenemos y que podrían opacar de una u otra manera también esa agenda que podríamos empezar a implementar en estos temas tan importantes y en los que Costa Rica tiene tanta trayectoria, como es el tema ambiental y, por supuesto, la necesidad que tenemos de apoyo en el tema del narcotráfico. Para terminar el tema, yo también he visto, y por lo menos siguiendo la gestión que se ha tenido con su gestión en la Cancillería, todas las puertas que se abrieron en el tema del Medio Oriente, ¿qué seguimiento se le ha dado a esto? ¿Le está dando ya solamente un seguimiento personal? ¿O el país ha asumido esas puertas, esas ventanas de oportunidad que en su momento se abrieron para darle continuidad? Porque realmente son agendas que han quedado ahí y que de una u otra manera pues no hemos notado que el gobierno le ha dado más seguimiento a esos procesos
y realmente la Cancillería en estos 3 años yo diría que ha sido más foco de contradicciones y escándalos que de cosas positivas como lo veníamos viendo. ¿Qué podríamos decir de esas ventanas de oportunidades que se trabajaron con Oriente Medio y en este momento no tenemos como mucha información sobre eso? Claro. De manera particular, nosotros pusimos los ojos y establecimos una relación muy sólida y muy fluida con Emiratos Árabes Unidos, que es un país líder en la región y que abre muchísimas puertas para el resto de los países del Golfo. El canciller actual ha hecho esfuerzos para retomar ese tema. Sé que ha tenido varias reuniones virtuales con su homólogo. Sé que ha logrado que el presidente Alvarado hable con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que es el príncipe heredero, es la persona que en el día a día lleva el país y eso es muy positivo. Ahora tenemos que pasar a la materialización de proyectos específicos. El Medio Oriente es una región sin duda de una gran riqueza, pero no es el tema de dinero el único al que hay que ponerle atención. De hecho, cuando yo conocí a mi homólogo de Emiratos, ya después de varias reuniones, me dijo, usted sabe, usted es el único que se ha reunido conmigo que las primeras veces no me ha hablado de plata, de cooperación, de plata, y más bien yo le ofrecía cooperación en materia ambiental y en materia de energías limpias y muchas cosas buenas que podemos compartir con el mundo, por lo menos a nivel técnico. Creo que se ha retomado un poquito dentro de lo que las circunstancias permiten. El embajador que tenemos todavía en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, es una persona muy reconocida allá, que ha establecido buenas relaciones, es una persona dinámica, pero sin duda alguna el embajador necesita todo el respaldo desde lo que se llama desde capital, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Y si esa relación no está, por lo menos dentro de la lista alta de prioridades, es muy fácil perderla, ¿verdad? Estos países establecen relaciones basadas en la confianza, en la relación personal, ven relaciones de largo plazo. Son países que con mucha frecuencia se les han acercado, como dicen popularmente, a ver qué les sacan. No se trata de eso, ellos no son tontos, tampoco andan despilfarrando su dinero. Y entonces hay mucho potencial, porque también en materia de comercio, sin duda en inversión, pero en materia de comercio, el puerto de Dubái es la entrada de una enorme cantidad de productos para el resto de los países del Golfo e inclusive más allá del Golfo, viendo hacia África también. Entonces, yo aspiraría y desearía que esa relación se profundice mucho más, pero sé que se han hecho esfuerzos, por lo menos del canciller actual, de retomarla. Sí hubo un impasse ahí importante, en que prácticamente no ocurrió nada en los 2 primeros años. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que sigamos en contacto y que pueda acompañarnos en futuras sesiones de análisis de todo lo que es las relaciones políticas exteriores. Una última pregunta, ¿qué opina de esa incorporación o esa propuesta de que el COMEX vuelva a ser parte de relaciones internacionales? Bueno, creo que es una discusión que está para otro momento. No creo que sea algo que vaya a empezar a discutirse a nivel nacional en el corto plazo. Tendría que haber una propuesta bastante más específica de cómo se comería eso, ¿verdad? Bueno, mire, hay muchos países en el mundo que lo han tenido separado y luego lo han integrado y muchos que lo tienen integrado y también lo han separado. ¿Verdad? Por ejemplo, Francia lo tenía separado y hace unos cuantos años, no sé, 6, 8 años, lo volvió a unir. ¿Cuál es el principio básico de esa unión? Bueno,
que todo es política exterior. La política comercial del país es política exterior. Tiene que haber esa coordinación, ¿verdad? Y en muchos países, como le digo, está unido. Nosotros lo tuvimos unido, se separó, pero se hicieron muchas diferencias porque, bueno, se le dieron muchos recursos al Ministerio de Comercio Exterior a través de un convenio que tiene con Procomer. Y bueno, la Cancillería se quedó ahí un poco en lo mismo de siempre. Entonces no se trata solamente de la buena relación que pueda existir entre los jerarcas de los dos ministerios o de la visión clara que tenga el presidente sobre el trabajo que hace uno y otro. Se trata de tener un marco institucional de largo plazo que efectivamente le permita a los dos trabajar juntos. O sea, juntos me refiero coordinadamente. Si es bajo una misma estructura ministerial o si es separada como la actual, pues es una discusión que llevará su rato y que tendrá que presentarse en su debido momento y no creo que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Muy bien, sin duda la coherencia, la coordinación interinstitucional es básica en todo momento en la gestión política, pero más cuando se trata de relaciones exteriores. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, agradeciendo también a todas las personas que se conectaron esta tarde para hablar un poco de los desafíos y oportunidades que se visualizan para el país en estas épocas complicadas, que tenemos grandes desafíos en términos políticos, económicos, pero también sociales. Nos vemos la próxima semana con otro tema en este programa de 21 minutos de análisis político. Muchas gracias. Muchas gracias.